Em, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Agradecer a la Fundación Puerto Ideas por la invitación. Y, y bueno, antes que nada, yo estoy extremadamente nervioso, extremadamente complicado en lo que les quiero comentar. Yo soy astrónomo, pero desde un tiempo a esta parte estoy con un dilema gigantesco existencial en cuanto a mi profesión y en cuanto a esto que me está sucediendo, en cuanto a un diálogo que eventualmente estoy encontrando con muchas áreas del conocimiento. Y un poco contarles no vengo aquí a evangelizar y tampoco a contarles nada, ni siquiera ojalá que se vayan con más preguntas de las que entraron, porque tampoco las tengo las respuestas y contarle un poco como una especie, algo biográfico, eh, en tanto yo científico, con una mirada, con un vuelco en la mirada sin duda, desde un ateísmo hacia un teísmo que todavía está ahí en proceso de cuajar, ¿vale? Entonces, es realmente una historia en el que voy a tratar de avanzarla lo más luego posible porque me gustaría mucho que también se transformara en un diálogo y que les resuena a ustedes lo que me está sucediendo a mí. Por lo tanto, empiezo un poco la historia mía. Yo soy astrónomo de profesión, estudié en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en Santiago, hice física, luego me metí a estudiar, hice un magíster en física con la mención en astronomía en la Católica. Me fui a la Católica ahí con típico que te dicen, bueno, ¿por qué te vas a la Católica? Y luego hice el doctorado, yo estuve afuera haciéndolo en Francia, hice mi doctorado en formación de estrellas, muy teórico, y actualmente llevo ya 12 años en el Observatorio ALMA, soy astrónomo de operaciones ahí. Estoy a cargo de la entrega de los datos hacia los investigadores, así que ha sido un trabajo súper interesante. Ese observatorio es una cosa gigante, con una facilidad de poder meterse en diferentes temas. También paso el dato que puedan ir a alma.cl y una serie de actividades también como de divulgación científica. Em, siempre tuve muchos intereses crecientes, filosofía, la literatura, teología, tomaba en la universidad, que en ese entonces no entendía muy bien por qué me interesaban esas cosas. El budismo también me interesa muchísimo y siempre lo miraba. La divulgación científica la empecé a hacer desde muy chico, la divulgación científica propiamente tal, hablar de las estrellas, hablar del sol, hablar de las galaxias. Y en ese entonces, como que tuve que ir migrando a un agnosticismo, a un ateísmo, dado por una falta de conversación que no había en la facultad donde yo estaba, ¿vale? Como que, como que yo sabía que en el pasado había una filosofía de la ciencia, había una mirada mucho más holística de entender la naturaleza, pero en ese entonces yo no la podía, no me llegaba esa información. Em, Esto es como políticamente incorrecto, pero a mí la pandemia me hizo bien en el sentido de que cerramos el observatorio y yo tuve la opción de poder pensar con un sueldo al final de mes y, y también algo familiar. Yo tengo dos niños, estaban creciendo un poco más, entonces los espacios en la casa empezaron a aparecer en cuanto a que yo no los necesitaba tanto cada uno en sus cosas y yo también empecé a agarrar un poco más de espacio y a pensar, y a pensar, y a pensar mucho eh, sobre como que me caía al hoyo del país de Alicia, así yo como iba cayendo y no me entendía nada de lo que me estaba pasando. Y bueno, lo relaciono como una especie de epifanía en el cual yo tenía como una especie de mano en la cara en donde aquí estaba el método científico, la ciencia occidental completa y aquí todo lo demás que les mostré, los intereses crecientes. Y claro, yo miraba para allá, a mí me fascina el horóscopo, por ejemplo, ¿vale? No tengo ningún tema en decirlo. Y en Alma, ponte tú en el almuerzo, yo leía el horóscopo y decía, ¿qué signo eres tú? Ah, pero ¿cómo me estás leyendo el horóscopo? Y yo cambiaba, ok, lo cerraba y me ponía a ver otras cosas. Pero tenía esa mano en donde justamente miraba cosas aquí, la literatura, la filosofía, y me decía, hey, no, es acá tu tema, acá es el método científico, el modelo. Y en esa epifanía yo dije, ¿sabes qué? Esta mano necesito quitarla. Chao. Y la lancé y entonces se me abre todo un espacio y todo lo que eventualmente, y también estoy más viejo sin duda, entonces en donde la ciencia occidental no me satisfacía del todo, esto del dogma y un poco la pedantería, yo sé que aquí en el público pueden haber
temas relacionados con, claro, que yo también puedo ser pedante quizá en parado, pero hablando aquí, pero no es lo que quiero llevarlo, sino que realmente es una cosa súper personal que a mí me parece que la ciencia también tiene una especie de pedantería, de egocentrismo y este dogma que todo lo puede explicar. Bueno, Bernard Russell, que es un filósofo súper importante, todo conocimiento alcanzable ha de ser alcanzado por medio de métodos científicos. Lo que la ciencia no puede descubrir, la humanidad no puede saberlo, me hacían ruido por completo. Y desde entonces yo empiezo, digo, dale, necesito aquí empezar un cambio, y ahí aparece un vuelco en mi mirada en cuanto a que tengo que empezar a integrar cosas relacionadas con experiencias subjetivas, con experiencias que la ciencia no me da la respuesta. Soy astrónomo y, por ejemplo, también siempre lo cuento, alguna vez estando en Temuco me invitaron a hablar sobre el agujero negro. En el 2014 nosotros observamos el agujero negro con otros observatorios. Y me acuerdo que empiezo la charla y bueno, la luz lo es todo, el universo nos entrega que está vivo a través de la luz. Y después, acto seguido, bueno, en el agujero negro no hay nada que venga desde adentro, la luz, ni siquiera la luz puede salir. Y empiezo a contar qué es lo que es un agujero negro, y yo, pero ¿cómo si recién acabo de decir que la luz lo es todo y lo que no, y no sale la luz de ahí, y me doy como con la facilidad de poder decir qué es lo que hay? Entonces como que ya en ese entonces estaban las cosas medias. Empiezo a integrar mi mirada con otras disciplinas, sin duda la experiencia subjetiva, empiezo a integrar cosas, filosofía de la ciencia, hay una deformación profesional, sin duda que leo, investigo y trago libros como estúpido. Y en esa búsqueda se me aparece nuevamente la religión, se me aparece un teísmo, se me aparecen cosas espirituales, súper espirituales, y es lo que eventualmente me tiene aquí. ¿Ya? Conversando, el año pasado yo hice un café que conté esto mucho más, siento yo, bueno, espero que se esté entendiendo lo que estoy contando. El año pasado fue un poco más complejo porque fue en un café, traté de contar, resultó un agrado, estuvimos conversando como 2 horas con las personas, también estaba el alcohol ahí metido que nos desinhibía un poquitito. Y hablamos, hubo una mancomunión súper interesante entre las personas, cada uno pudo aportar sus miradas. Entonces, ese es el contexto, por qué estoy acá, ¿vale? Desde ahí nace esto que quiero comentarles, que quiero contarles, de hecho. Cuanto en materia, estas son definiciones, ya que ha habido una cantidad de charlas relacionadas con inteligencia artificial, también las saqué de ChatGPT. La ciencia es un intento intelectual y racional de explicar el funcionamiento del mundo físico conformado por la investigación empírica y desarrollado por una comunidad adiestrada en técnicas especializada. Método científico, tiene toda su estructura para poder explicar lo que nosotros estamos tratando de representar, tratando de conocer, ¿verdad? El universo, la naturaleza, nosotros mismos. Y la religión, sin duda, un sistema de creencias relacionadas con realidades trascendentes que se refieren al propósito y el significado del mundo expresado en prácticas sociales. Lo puse yo, me gustó la forma de esto, pero eventualmente puede ser accesible o puede ser modificado, sin duda. Aquí igual soy científico y no me puedo llegar y desligar completamente. Les comento sobre en el estudio he llegado a entender que, bueno, a aprender sobre estos modelos entre el diálogo entre ciencia y religión. El primero de ellos es el conflicto, está en oposición constante, apoyadas por científicos como Richard Dawkins. Si ustedes lo quieren seguir, es un ateo, pero estridente, pero realmente que no existe nada, solamente no podemos pensar nada más que científicamente, que la parte científica. Aparece sin duda cuando la ciencia y la religión adopta actitudes expansionistas, sin duda que tratar de contarle al otro, como que decirle, no, mira, lo que pasa es que tú estás equivocado, cosas por el estilo. No hay lo interesante es que me he dado cuenta que también haciendo estudios, no hay tal conflicto entre los científicos creyentes y los no creyentes, es un poco más cultural, ¿vale? Y además hay un bajo porcentaje de científicos que utilizan la ciencia para desacreditar a la religión. Pero es uno de los modelos de este diálogo. Hay otro que se llama los magisterios que no se superponen, ese NOMA está en inglés. Sin duda que hace que son preguntas diferentes acerca del mundo. La ciencia intenta entender y explicar el mundo natural, y la religión se relaciona con las preguntas fundamentales, con la finalidad del mundo y la vida humana, ¿vale? Como cosas más desde acá adentro.
Eh, eh, el método de fusión conocimiento es parte de la misma realidad, entonces no tiene sentido separarlo. A mí no me gusta mucho porque es como una sola visión y no entiendo muy bien y todavía estoy en la búsqueda de entender un poquitito este método, este diálogo en el cual, claro, fusiona ambas miradas. Realmente complicado. Y este es el cuarto que resulta bastante interesante para mí. Explicaciones que no rivalizan, está relacionado con múltiples dimensiones para poder comprender al individuo humano. Uno cuando habla de uno, es como que uno no dice, bueno, yo soy padre y no más, sino que hay una serie de factores y variables que me definen a mí. Va más allá de la ciencia, es una visión completa de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Y sin duda el cuarto punto es súper importante y súper interesante en mi punto de vista. Evita el reduccionismo simplista en que la ciencia lo puede explicar todo sin considerar sin duda otras alternativas. ¿Vale? Una vez dicho eso, yo como que llego y también como que me gusta este término de cosmovisión, que está justamente relacionado con los dos temas más importantes de la ciencia. El ateísmo, todo se puede explicar en términos físicos y químicos. La investigación se basa en la noción de los fenómenos, de que todos los fenómenos del universo son explicables en términos naturales sin ningún tipo de intervención sobrenatural. Sin duda que conforme con todo lo que la ciencia nos entrega, y desde el caos surge todo. O sea, como que la vida viene de ahí. Y aquí pongo una cita justamente de Dawkins, de Richard Dawkins, un biólogo inglés súper famoso, como digo, y muy estridente. El universo no es más que una colección de átomos en movimiento. Los seres humanos son simplemente máquinas para propagar el ADN en un acto autosuficiente. Es la única razón de cada uno de nosotros estar en este planeta, y si es que hay otros lados. Sin duda que la otra cosmovisión teísta, hay una divinidad, un ser superior, que eventualmente trata de también, uno quiere acercarse a entenderlo, a comprenderlo, a quizás descubrirlo. Es responsable del origen y la creación y la mantención del universo. Y sin duda varios de los científicos antiguos de la época de Newton y cosas trataban de entender esa inteligencia a través de métodos científicos. ¿Vale? El primer sorbo, y acá también pongo una cita de Werner Heisenberg. Heisenberg es el personaje principal de Breaking Bad, si todos lo han visto, pero fue un premio Nobel, un tipo brillante de la física, de la mecánica cuántica, en donde me encanta esta frase: el primer sorbo del vaso de la ciencia natural te convertía en ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Un poco lo que me está pasando a mí. Él era un creyente definitivo, desde siempre. Y aquí yo entro un poquito más en materia y contarle un poco a algunos científicos creyentes. Yo me caso con la cosmovisión teísta y claro, les comento a algunos de ellos. Francis Bacon, uno de los filósofos y científicos más importantes que hubo, padre del empirismo, él le escribe citas, solamente voy a hablar de citas. Dios ha escrito 2 libros, no solo uno, las Escrituras, y el otro relacionado con la naturaleza, en el cual se revela la sabiduría y el poder de Dios. Sin duda que estos 2 libros no pueden estudiarse por separado, no deben ser mezclados, ya que la naturaleza es un sistema cerrado y no se puede inferir nada acerca de la existencia de Dios. Es como un poco la complementariedad que les decía antes. Sin embargo, la ciencia se ocupa, justamente, el primer libro es del tercer punto, y el segundo libro justamente es, la ciencia se ocupa del estudio de la naturaleza, puede ser útil para comprender la creación de Dios y legitimar los fines de la religión. Francis Collins, un genetista norteamericano, fue la cabeza del proyecto Genoma Humano. ¿Se acuerdan cuando decodificaron todo el genoma nuestro? Y Francis Collins era ateo, súper ateo. Hay un libro muy interesante, si tienen ganas, se llama La fe a examen. Y en el libro La fe a examen se relatan 10 historias de científicos que se transformaron. Y uno de ellos era Francis Collins, en el cual él trabajaba en Alzheimer, y hay una de sus pacientes que le comenta sus creencias religiosas en un tiempo de lucidez que tuvo su paciente. Y ella le pregunta a él: ¿y usted, doctor, en qué cree?
y Francis comenta que no tuvo respuesta como en 2 semanas, no podía dormir y empezó a indagar también qué es lo que le pasaba a él con una pregunta tan simple para poder responder en que no tenía la respuesta. Y ahí hay una frase un poquito larga, pero, o sea, una cita un poquito larga, pero es súper interesante. Si vemos a Dios como el creador del universo en toda su asombrosa complejidad, diversidad y asombrosa belleza, entonces la ciencia, que es por supuesto un medio para explorar la naturaleza, también se convierte en un medio para explorar las capacidades creativas de Dios. Por eso, para mí, como científico y creyente religioso, las actividades de investigación se asemejan a la ciencia también, porque pueden considerarse oportunidades para esta adoración. Luego, ay, no sé por qué es tan azul esto. Isaac Newton, bueno, perdonen, yo realmente tenía ahí toda mi presentación, pero ¿se ve bien igual? Sí, vale. Newton, ya no sé si tengo mucho que decir sobre Newton. Está claro que es Newton, la gravedad, no soy yo para decir lo que fue Newton. Pero sin duda que hay una frase súper interesante. Newton tenía alrededor de 2000 libros cuando muere, y del orden de 1800 libros eran relacionados con alquimia y magia negra, ¿vale? Y era un creyente fervoroso. Todos mis descubrimientos han sido respuesta a mis oraciones. Tomo mi telescopio y observo el espacio, lo que se encuentra a millones de kilómetros de distancia. No obstante, dentro de mi meditación y por medio de la oración, puedo acercarme a Dios y al cielo, que si contara con todos los espacios que hay en la Tierra, con todos los telescopios que hay en la Tierra. Y lo otro relacionado con nuestro sistema solar, este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas, no pudo menos que haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo está eterno, bla, bla, bla. Luego hay otro ejemplo de María Michels. Traté de buscar, sin duda, para ser equitativo con hombres y mujeres, no encontré tanto de... Marie Curie tenía un teísmo medio complejo, pero ella iba todos los lunes en París a sesiones de espiritismo. Entonces tenía un tema muy relacionado también con experiencias subjetivas, ¿vale? No la puse porque no encontré frases tan buenas como estas para el propósito de esto que les estoy contando. Ella fue una de las primeras astrónomas profesionales, la primera astrónoma profesional de Estados Unidos. Habló sobre las manchas solares. Bueno, el Sol tiene manchas. El Sol, nuestra estrella, no es una cosa sólida, es un globo compuesto, es una esfera compuesta de gas extremadamente caliente, 6.000 grados en la superficie, 15 millones de grados adentro, y necesita botar energía. Y eso son las manchas solares, que tienen un ciclo súper interesante, 11 años, y emite unos flares que nosotros llamamos llamaradas, donde sale energía. Adentro están los electrones moviéndose, hay una cosa que nosotros llamamos el campo magnético, todo relacionado. Y ella fue una de las primeras científicas que se acercó al estudio de las manchas solares, y también estudió nebulosas. Las nebulosas son nubes de polvo, de gas, donde se forman estrellas, donde se forman planetas, y también que fueron estrellas, que fueron estrellas cuando murieron y soltaron las capas externas y se forman estas nebulosas. Toda fórmula que expresa una ley de la naturaleza es un himno al avance de Dios. Ella también era cristiana. Otro relacionado con este tema es Johannes Kepler. Kepler fue un astrónomo y matemático alemán, en el cual con él entendemos cómo se mueven los planetas alrededor del sistema solar, o sea, los planetas alrededor del Sol. El Sol está en uno este es una elipse, una especie de círculo achatado, en el cual no tiene solo un centro, sino que tiene dos ejes. Y bueno, menciona que los planetas giran en torno a una elipse, en torno al Sol. Hay una ley de las áreas que recorren tiempos iguales. Bueno, no es el tema de la charla explicar cosas relacionadas con astronomía propiamente tal, pero él hizo estas leyes de cómo se mueven los planetas en torno al sistema solar. En torno al Sol, perdón. Y el objetivo principal de la investigación del mundo exterior debería ser el descubrir un orden racional que Dios ha instaurado y que nos revela por medio del lenguaje de las matemáticas. Yo deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta que gracias a mi esfuerzo de que Dios puede ser cerrado también por la astronomía. Él, a través del estudio de la astronomía, se acercaba sin duda a la comprensión de un ente superior en el cual él creía. Me faltan dos. Este es un caso muy interesante. Ya aquí es un sacerdote, Georges Lemaitre. Este tipo era un matemático y astrónomo y sacerdote belga,
que propone por primera vez el Big Bang, la palabra Big Bang. Él dice que todo nace en un punto inicial en el cual el universo nace y todo lo que eventualmente conocemos parte desde aquí, desde este Big Bang, en el cual se crea el espacio, se crea el tiempo y eventualmente ese Big Bang pone a disposición todos los elementos que van a tenernos a nosotros actualmente viviendo acá. Esta es una imagen súper linda de la expansión de la línea de tiempo del universo. Acá está el Big Bang y aquí estamos nosotros. Y bueno, el universo se está expandiendo y se están creando diferentes cosas. Lemaitre fue el primero que propone justamente la teoría del Big Bang. Podía interpretarse además como un apoyo a la idea de un origen divino del universo, aunque no como una confirmación científica de la existencia de Dios. El científico creyente goza de las ventajas de saber que el mundo físico era ahora un ser inteligente y que por tanto el problema de llegar a entender dicho mundo tenía solución. Y aquí también había una frase muy importante: la omnipresencia, actividad divina, está esencialmente oculta en todas partes, el ser supremo jamás puede reducirse a una hipótesis científica. También está este tipo, Charles Townes, un físico norteamericano, Nobel en el 64, y fue el creador del láser. El láser está relacionado con los electrones, dan vuelta en torno al protón y pueden andar en órbitas súper establecidas. Y cuando se alejan del protón, luego pueden decaer y en ese decaimiento emiten luz. Entonces los tipos estos, y sobre todo Charles Townes, se dio cuenta que eventualmente podía simular y como ordenarle a muchos electrones que todos suban, que todos se alejen del protón, y después cuando todos decaen, emite una luz súper collimada y súper intensa, que es el láser que nosotros conocemos. Entonces, ahí adentro hay electrones que se están excitando y desexcitando, y en esa cuando se desexcitan, emiten luz. Y muy, muy, muy creyente. Y aquí hay un tema muy importante que está relacionado con la fe, en el cual un científico, que para mí también tenemos fe en los resultados científicos, tenemos fe en un approach a lo que eventualmente me va a permitir entender lo que yo estoy observando. La religión, con su reflexión teológica, se basa en la fe. La ciencia también se basa en la fe. ¿Cómo? Para la ciencia exitosa, del tipo que la conocemos, debemos tener fe en que el universo está gobernado por leyes confiables para nosotros, y además que estas leyes pueden ser descubiertas por la investigación humana. Eso es absolutamente fe. Está Pedro Maldonado ahí, que es un gran amigo y que tenemos conversaciones, pero larguísimas de esto. Con esto termino. Heisenberg nuevamente. Físico y teórico alemán, Nobel en el 1932, acerca de mecánica cuántica. En el entonces estaban muchas personas trabajando en la mecánica cuántica, que la mecánica cuántica trata de entender el universo microscópico, qué es lo que pasa. Y este tipo propone el principio de incertidumbre, que jamás, nunca vamos a ser capaces de poder medir la posición o la velocidad de una partícula. Eso es fundamental en cuanto al entender la naturaleza microscópica y que la hace incierta, ¿vale? Entonces también ahí hay un tema como que el método científico me muestra ciertas cosas, pero la mecánica cuántica es incierta, entonces como que ahí también hay un choque. Y justamente él era un creyente, y hay unas frases fabulosas. La última ya la había mencionado, pero las dos primeras: convencido de que la verdad científica es inatacable en su propio campo. Nunca me ha resultado posible descartar el contenido del pensamiento religioso como simplemente parte de una fase obsoleta en la conciencia de la humanidad, una parte que tendremos que abandonar. Y lo otro, también, así a lo largo de mi vida me he visto obligado repetidamente a reflexionar sobre la relación entre estas dos áreas del pensamiento, pues nunca he podido dudar de la realidad que aquellos imputan. Sin duda que también hay una especie de complementariedad súper puesta y súper así dada en este comentario. Ya con esto estoy terminando. Y sin duda mi búsqueda continúa. Realmente yo estoy así como...
de nuevo, no hay nada aquí de pedante, solamente contarles lo que yo estoy. Mi cosmovisión entonces actualmente está relacionada con el teísmo y con una teoría de la complementariedad. Sin duda que estoy tratando de migrar hacia un favor de un diseño en el que proviene un ente creador. Todavía no soy ni un católico, ni un cristiano, ni tampoco un ferviente creyente, pero creo que para allá voy. Y sin duda que también estoy a favor del humanismo científico. El humanismo científico es sin duda tratar de volver a ese Newton, a ese científico del pasado que relaciona Da Vinci, me queda extremadamente grande el poncho, pero una especie de filósofo de la ciencia en el cual se acerca al conocimiento y a la comprensión de lo que nos rodea a través de una multidisciplinaridad. Y yo leí la encíclica de Juan Pablo II, que habla bastante de ciencia y religión, y salió súper atingente hace rato que vengo preparando esta charla, no saben cuánto me ha costado. Y resulta que puse una frase del Papa Juan Pablo II, en tanto que murió el actual Papa ayer, bueno, ayer lo sepultaron, entonces como que quedó media redondita en tanto la contingencia mundial que está pasando en relación a la religión. Y esto es un extracto de una carta que Juan Pablo II le envía a Charles Cohen, que era uno de los antiguos, en el 80 y algo, era director del Observatorio del Vaticano. El Vaticano tiene un observatorio que hace ciencia primero de científica, y además tiene una academia de ciencias súper interesante, relevante por los años. Galileo fue uno de los primeros miembros y hay actualmente hay dos o tres científicos que están en la academia de ciencias. Y hace poco fue nombrado Luis Larrondo, un biólogo, que justamente van al Vaticano, se juntan 80 miembros, son 80 científicos, premios Nobel incluidos, en el cual discuten acerca de los temas relevantes científicos y le comentan al Papa y a diferentes sacerdotes acerca de qué es lo que está pasando actualmente. Y bueno, con esto cierro. La ciencia puede purificar a la religión. Y bueno, el extracto de esta carta que fue enviada de Juan Pablo a él. La ciencia puede purificar a la religión del error y de la superstición. La religión puede purificar a la ciencia de la idolatría y de los falsos absolutos. Cada una puede llevar a la otra a un mundo más amplio, un mundo en que ambas puedan prosperar. Yo de verdad les agradezco por estar escuchándome. Sin duda que estoy un poco más tranquilo porque ya terminé. Y ojalá que de verdad, ojalá que puedan sentirse súper cómodos para poder comentar, sugerir, reflexionar, preguntar, ojalá que no, sobre lo que le acabo de exponer, que es una cosa completamente biográfica, pero que tenía ganas de poder contarla acá. Muchas gracias. Así que dejo abierto el micrófono para todos. Aquí hay una pregunta. No, porque tienen que escuchar, parece, los demás. Después me retan. Ya, ahí sí. Oye, ¿cómo fue el momento en que decidiste hablar de esta visión con tus colegas, entendiendo que tú te dedicas a una disciplina que cuestiona bastante la creencia de cualquier otra divinidad? Entonces, es bastante paradójico quizá y rompes ahí con este paradigma. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se lo tomaron tus colegas? Me mandaron al patio trasero en Alma, no he podido. Realmente estoy como vetado. No vetado, pero es súper interesante lo que cuestionas, lo que me preguntas, porque soy el volado, por lo bajo. Como, ¿qué te fumaste? ¿Por qué estás aquí? Pero ya llevo un rato y sin duda que les digo, vale, pasa a mi oficina y conversemos. Y tampoco lo hablo con una especie de superioridad, pero no ha sido fácil en absoluto. La otra vez, y siempre cuento, la otra vez tenía la Biblia en mi escritorio y no pueden imaginar cuando entraban a mi oficina y ¿qué hace este libro aquí? Así como, era como el demonio, que no era el demonio. No ha sido para nada fácil. No ha sido para nada fácil en el sentido que no he podido encontrar ni siquiera con mis colegas un espacio de diálogo en el cual podamos conversar. O pelearnos ni siquiera. No. Es inmediatamente como una especie de el chancho en misa.
¿vale? Así que ojalá que cambie. Y si no, tengo otros espacios para que... Estoy encontrando otros espacios para poder hablar sobre esto. Ahí había una, aquí, acá, vale. Vamos ahí, ya, dale. Oye, gracias por la charla en primer lugar. Muchas gracias. ¿Y cuál es el argumento que más usas o cuáles son los argumentos que usas cuando conversas con tus colegas que a lo mejor vienen más de esta línea del ateísmo para... Mira, un poco que no tengo la respuesta tampoco y súper transparente en cuanto a eso. Entonces como que hay un sentir y por eso digo, no puedo darte tampoco respuestas tan claras porque todavía sigo en una búsqueda y justamente búsqueda en que qué puedo dar a mis propios qué puedo contar a mis propios colegas un poco más congruentes para ellos, pero quizás tampoco esas preguntas o esas respuestas yo las quiero tener. Tuve algo y estoy desarrollando eso y quizás en un futuro voy a tratar de entender por qué me pasó ese algo. Por el momento estoy ahí y cuando me preguntan le digo, mira, estoy en esto, estoy investigando, no sé muy bien por qué y nada, es un poco lo que tengo para responder, ¿vale? Lete. Bueno, usted primero. Perdona. Súper bacán. Ya voy a tratar de hacerlo. No, si hay tiempo, vale, dale. Mi pregunta es, ¿o qué crees tú, desde tu experiencia, que si tus colegas del mundo científico tienen una crítica a la fe en sí o a las religiones y lo que dicen que debe hacer la sociedad en base a sus reglas, a sus libros, ¿cierto? Porque no solamente está la Biblia, está el Corán, ¿cierto? Y también lo pregunto porque cada día se escucha más gente que dice el universo me ayudará. Entonces, porque claro, hay mucha gente, me considero igual, que creemos como más en la fuerza como universal, no como un señor barbón que está arriba vestido de un... Claro. Pero mi pregunta es si la gente de tus colegas van más bien como a una crítica a la fe en sí o a las religiones, que también habemos muchos que somos muy críticos a ellos. Sí, gracias. Yo creo que un poco más a las religiones, sin duda. Y a las religiones en particular. Y a lo demás es sin duda que o no se lo cuestionan y lo asumen como parte de la ciencia que, claro, que no cuestiona y se basa en su método y no se hacen la pregunta más allá de eso. Yo eso noto, ¿vale? Por la forma en que me vienen y también estoy súper atento y súper como contemplativo a la relación que entablo con ellos. Y me pasa eso, que como que devuelvo algún tema para poder entrar en discusión profunda y como que no, o los complica o se sienten como interpelados en vez de yo poder entrar, oye, quizás también es de mi lado, en tanto que tampoco puedo tan simple quizás lograr un conversatorio de alguna manera más, no sé, pero muy relacionado, yo creo que lo hablan, hay una crítica a la religión, porque yo tampoco estoy a favor del señor con pelo en la cosa, no, o sea, lo que pasa. Así que por ahí puedo comentar algo. Ahí, después acá, que tenía levantada la mano hace rato, de allá. Antes que todo, bueno, le agradezco su exposición y todo. Usted citó a Thomas Young con respecto al láser y él habló de la palabra de la fe. Sí. Para ser científico, en realidad, si Newton, todos sus planteamientos en realidad están en torno a la fe. Porque incluso cuando cae la manzana, yo creo por fe, o la vea o no la vea, que la manzana va a caer. Y esa acción de fe, ¿cómo la explicamos científicamente? Ahora, paralelo a eso, también Francis Collins, que fue investigador sobre el genoma humano, él era cirujano y estuvo muchas veces en los puntos
en que ya la ciencia no podía darle más vida a la persona antes de fenecer. Y una cosa particular le llamó a Francis Collins, que era que él, en ese último instante, permitía que entraran todos los parientes para que tuvieran. Era algo netamente humano. Sin embargo, un detalle le llamó la atención, porque él era un acérrimo ateo. Le llamó la atención que por qué los familiares, cuando estaban cerca de ese familiar que estaba por fenecer, empezaban a derramar lágrimas. Y él, como mentalidad científico, ¿qué es lo que estimulaba en el cerebro y en su interior como persona? ¿Qué era lo que les quebrantaba a los familiares? Fue bien profundo su análisis, lo que lo llevó a investigar sobre diferentes religiones, el budismo, el teísmo, el confucianismo, el cristianismo, de los cuales él estudió en profundo. Y él concluye que en realidad, o sea, el cristianismo le respondía el por qué las personas se quebrantan en esa instancia. Y él, con su mentalidad científica, cuestionó todos los parámetros y llegó a esa conclusión. Y para terminar, como él le fue encomendado la investigación del genoma humano a nivel mundial, aparte que pudo comprender la diferencia entre un simio y un ser humano, la gran y pequeña diferencia que hay, cuando el presidente Obama le entrega el premio a Francis Collins, él termina diciendo, este premio lo tengo gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias, se pasó. Ahí. De ahí para allá, vale. Y aquí. Bueno, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Muchas gracias, Lete. Yo creo que tu punto de vista se enriquecería mucho más si incluye otros puntos de vista. Todos los ejemplos, salvo el de Francis Collins, son físicos. No sé si te diste cuenta de eso. Y desde el punto de vista de la biología moderna, todos esos puntos de vista de los físicos son bien simplistas. Son increíblemente simplistas. Yo creo que tu historia se enriquecería mucho más si incluyera el punto de vista de la biología moderna, que trata sobre cómo es que nosotros construimos nuestros propios mundos. Lo que ocurre es que muchos físicos creen que hay un solo mundo y es por eso ahí que hay tanto ataque a la soberbia de la ciencia. Ya muchas veces los astrónomos y físicos creen que porque estudian el bosón de Higgs y el último gran cuásar que se descubrió a un Z de 14,8, que eso ya son que el culmine de la investigación humana. Pero en realidad hay otra perspectiva. Entonces hay una hegemonía que es propia de las ciencias cuantitativas que la biología no tiene. Entonces los biólogos no tienen esos puntos de vista y tu charla se vería mucho más enriquecida si considerara eso. Varela también era Varela, en el cual maestro de los maestros también consideraba esos puntos que estás diciendo y también era mirado como un bicho raro. Por eso hay que considerar varios de esos puntos. Y el bacán. Budismo no es una religión en tiempo... No, sin duda. No, digo las miradas multidisciplinarias que también eventualmente pueden dar paso a lo que estás diciendo. Pero bacán. Hola. Hola. Bueno, un comentario y una pregunta. Al parecer, no sé si es 100% así, pero al parecer el humano en algún momento de su historia abandonó el mito. ¿Ya? Abandonó el mito, ¿cierto? Para poder buscar otras formas de verdad, porque esto era como que al principio no existía una ciencia desarrollada y existía a lo mejor un teísmo más desarrollado, ¿no? Como que es más asimilable eso. Pero de alguna manera la civilización occidental rompió el mito de alguna manera y empezó a generar un conocimiento científico. Y de hecho, el oscurantismo de la Edad Media, ¿cierto?, tiene que ver con una ultra religiosidad, no sé. Y eso se abandonó y hubo un aumento, como un upgrade en cuanto al conocimiento científico. Entonces, un comentario quizás es que es como que en un principio tuvimos que abandonar esa religiosidad para alcanzar mayores niveles científicos.
Y la pregunta que te hago a ti es que si tú realmente crees que en algún momento vas a encontrar una amalgama entre estos dos pensamientos. Si es necesario, porque yo te puedo decir también, por ejemplo, yo también vengo del área científica y yo te puedo decir que Dios te bendiga. Y que la espiritualidad no tan solo tiene un fin, que es buscar esa verdad que también está buscando la ciencia, sino que la espiritualidad es algo necesario para el ser humano. Es algo que enriquece al ser humano. Y de alguna manera, en ese tiempo de la Edad Media, nosotros como que, de ahí como que la humanidad de alguna manera abandonó la espiritualidad, se transformó en un ser material el ser humano. Pero al parecer, yo escuchándote a ti hoy día acá, pienso que con estos grandes adelantos científicos, con estos grandes telescopios, todo el ALMA y el eje XLT, no sé igual qué cuánto. ALMA, igual no, pues, No. En mi casa, perdona. Bueno, perdón, pero que no te digo que ALMA, que es un tremendo, ¿cierto? Una tremenda avance tecnológico, que aún así el ser humano necesita espiritualidad. Y no una espiritualidad para entender si el Big Bang ocurrió porque Dios hizo así o porque ocurrió por una tremenda singularidad de gravedad, sino que la espiritualidad es algo que es inherente al ser humano y que jamás la podemos abandonar y que es un valor del ser humano. Eso. Fantástico, muchas gracias. Siento que al menos te logré transmitir lo que me ha pasado. Sin duda que de alguna u otra forma, y que también estos diálogos me ayudan muchísimo. No saben ahí en mi cabeza todo lo que está pasando. Entonces, sin duda que muy posiblemente la tenía completamente abandonada la espiritualidad, en el cual yo me considero súper espiritual. Y claro, y quizás esa caída al hoyo y quizás todo esto es nada más que se me aparece nuevamente la espiritualidad y le quiero dar un contexto científico, llámalo como sea, desde mi lado, como lo que dice Elete, que claro, quizás mostré inconscientemente científicos, físicos, porque estoy construido de ahí y entonces posiblemente se me está apareciendo la espiritualidad y bueno, tengo que saber lidiar con ella y de la forma que tengo es de esta manera, pero no hay más que eso, ¿me entiendes? No es más que un querer, un desear, sin más que quedarme ahí y estar más tranquilo, no sé. Así que nada, muchas gracias por lo que dice, lo que comentaste de vuelta. Hola, hola. Hola. Una consulta, mira. Va dirigida básicamente a saber un poquito más de ti, de tu infancia. Disculpa la pregunta. No, de más. Porque uno busca... Uno es lo que es la historia. Claro, exacto. Uno busca saber un poquito más de las personas en general y culturalmente uno la religión la trae desde el colegio, de su casa. Entonces, ¿cuándo te volviste ateo y cuándo quisiste llegar a tener nuevamente fe? O si no eres ateo, saber un poquito más de eso. Yo creo que nunca fui nada. Y claro, porque me imagino que hiciste la primera comunión. No sé. Tengo todos los sacramentos. Claro, exacto. Hasta casado, separado, divorciado. No, súper interesante. Sin duda que, mira, en esa búsqueda sigo. Y también me acabas de dar otro punto para la ecuación. O sea, estoy escribiendo un libro y ya no sé cuántas páginas llevo. Y claro, estuve en un colegio católico. Yo vengo de un pueblo un poco más al sur de acá, de Villapel, criado ahí adentro. Estudié en un colegio católico con todas las de la ley, misa todos los meses. Sin duda que hay algo. Y luego física, en donde esto que comento, superestructura, y no encontraba el espacio. Sí, yo creo que por ahí tengo que, y sigo tratando de ir para allá. Yo estudié en el 97 hasta el 2001 ahí en ciencias. Entonces, pero yo me recuerdo tomar ramos de filosofía, tomar ramos de teología y me recuerdo en ese entonces que a veces me preguntaba, ¿por qué estoy tomando estos ramos? ¿Por qué? Y no tengo todavía la respuesta. Quizás ahora sí, porque me muestran algo más de lo que eventualmente quisiera entender. Desde que me pasa a mí esto, es terrible, de verdad es terrible para mí, porque como que veo una matriz y todo se me conecta, que estén aquí, que no sé qué, que se murió el Papa ayer, o sea, que hubo esto y que me charla hoy. Ayer tuve una actividad en el bar con un amigo. Que a todo esto paso el dato. En Spotify
Nosotros todos los días miércoles a las 4 de la tarde en Radio Duna, me van a retar acá, Radio Duna hacemos un programa que se llama Espíritu Científico y conversamos con grandes científicos, aquí hay 2 presentes en la sala, en el cual abrimos el debate en esto. Está en Spotify grabado siempre, Espíritu Científico, por favor, le dan like, no soy TikToker, pero vale. Entonces, por ahí creo que va. Entonces, bueno, y esta matriz y todo se me conjuga. Y yo quisiera estar un poco más tranquilo, pero bueno, estoy acá. Po. Pero muchas gracias también por lo que me acabas de proponer. Hola, buenas. Hola. Mi nombre es Esteban y quería agradecerte también por la charla. Siento que es un tema, en general, la filosofía de la ciencia es un tema muy poco tocado y muchas veces, bueno, en las formaciones científicas, en las universidades, hay ramos de metodología de la ciencia en donde se tocan estos temas, pero muchos lo ven como un mero trámite para pretesis, para terminar sus formaciones. Entonces yo Eso, los ramos generales, dices tú. Ajá. Claro. Sí, pero siento que hace falta tomárselo más en serio. Y la verdad es que es algo bien complejo y que se manejan muchas palabras complejas en esas discusiones y yo creo que a ti te debe pasar, es para conversaciones de horas. Yo igual podría tener algunas observaciones de lo que veo en la presentación, por ejemplo, el tema de la fe en contraste con lo que son los axiomas y ese tipo de cosas, pero eso... Para otra charla. Exacto. Y quería ver si me dabas la oportunidad de comentarte y compartirte a ti y bueno, a todos los que están presentes un poquito de lo que es, fue mi evolución espiritual. No, por favor. Que fue como al revés. Porque yo nací en una familia muy religiosa, en lo que hoy considero un grupo que era perteneciente a lo que considero hoy un grupo de manipulación coercitiva. Un grupo de manipulación coercitiva, mal llamado secta, son grupos que ejercen un dominio en ti y usan la fe y cosmovisiones como no es el centro es el dominio del grupo, pero es una excusa, toda la espiritualidad. Entonces, yo al crecer intenté acercarme a la Biblia y este tipo de cosas por mí mismo, porque yo ya estaba con una mente ya volviéndome más científico cuando crecía. Y bueno, terminé sintiendo mucho rechazo por la espiritualidad, por esa experiencia que yo había tenido desde pequeño. En un momento fui muy ateo, pero hasta que me tocó hacer mi tesis en geología. Y desarrollé, para responder a alguna problemática, puse en práctica una metodología, una área nueva de la geología, como de los años 90, que existe, que es la etnogeología. Y es el levantar el conocimiento que diferentes pueblos han desarrollado de su entorno a través de sus propios medios y traspasado de generación en generación. Entonces usé metodología etnográfica y otros temas colaborativos con el pueblo Licanantay, en donde pude ver cómo ellos entendían la geología desde su propia cosmovisión. Y por ejemplo, para no hacerlo tan largo, ellos de generaciones sabían que habían en los salares rocas vivientes, que así las llamaban, y hoy la ciencia los conoce como estromatolitos. Me contaban, esta es la abuela más antigua, el cerro más antiguo, y en el mapa coincidía con que eran las rocas más antiguas del territorio. Y muchas coincidencias. Y luego lo empecé a comparar con la espiritualidad que yo crecí. Yo crecí con un Dios omnipresente, omnipotente, que está en todas partes y no tiene una expresión física, pero estos pueblos tenían sus dioses, sus deidades, se podían tocar, se podían oler, se podían sentir, se podían respirar, se podían beber. Estaban ahí. Y por ejemplo, hay un término que usé en la tesis que es la de mimetolito. Mimetolito es cualquier objeto geológico, elemento geológico que evoca en la psiquis humana 3 fenómenos psicológicos, que es la de ver rostros en cosas,
la de encontrar patrones y causalidades y la de sensación de divinidad. Y todas las culturas tienen en su mitología y en sus creencias, de alguna u otra forma tienen mi metolito. Y de hecho, me gustaría leerles esto. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como en un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Yahvé a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés, baja y conjura al pueblo que no traspase las lindes para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Y ese extracto de la Biblia, si uno ve la sucesión de eventos que describe, es evidente que es un volcán. Está hablando de una erupción volcánica. Y cómo se manifestaba Yahvé contra los pueblos que pecaban, los transformaba en sal, como le pasó a Pompeya, y les tiraba bola de fuego. O sea, Yahvé tiene muchos elementos volcánicos. Entonces, ¿de dónde viene esta cosmovisión occidental? Viene de otras latitudes y se enseña y se ha enseñado durante generaciones desde el Imperio Romano, ajena a su geografía original. Entonces, si se enseña, por ejemplo, sobre un ser que se llama Láscar, que por no rendirle culto obligó a un pueblo a mudarse porque le lanzó fuego, y no se habla del elemento físico que estaba detrás, ese ser termina siendo metafísico. Entonces, es la manera en que yo terminé con lo que yo había aprendido, dialogando con lo que yo pensaba antes y lo que yo creía antes, como para encontrar una coherencia. Súper. Ahora, a pesar de eso, de hecho, yo pasé de ser muy ateo a ser más agnóstico y también, como decían algunos compañeros acá, a valorar lo que es la espiritualidad. Para mí, hoy, mi definición de espiritualidad es, bueno, primero, algo superhumano, algo inherente que no se puede dejar de lado, y para mí es cómo uno se relaciona con el entorno, el orden que le da el entorno y dónde yo me pongo en ese entorno. Y para mí eso es la espiritualidad. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Te pasaste. Aquí hay unas preguntas más. Wow, qué alete preguntas. No, preguntas, sugerencias, comentarios. Última pregunta. Wow, ya. Hola. Primero, soy cristiano ya. Es que me dijiste Está bien, súper. que tenías una Biblia en tu escritorio, ¿no es cierto? Entiendo yo que es porque estás buscando... No, estoy leyéndola. Bueno, estás leyendo, Sí. ¿cierto? Ya, yo te quiero leer un pasaje y quiero que me digas qué opinas de eso, con el pensamiento científico y todo eso Bueno. de la charla. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. El pasaje da a entender de que la creación ya es una evidencia. Claro, sin duda, mira, sí, va más allá del libro, lo que me pasa. Va más allá, es un poco lo que hablábamos acá con la persona que habla acá. Apoyarme netamente en algunas escrituras, bien, pero no sé, como que no... Entiendo plenamente hacia dónde vas y tampoco no sé si voy a transformarme en un cristiano y tener que seguir al pie de la letra lo que dice ahí. Pero sí soy capaz de poder también entender lo que ahí se dice y si me resuena. Sin duda que sí.
Es un poco lo que tengo para contar. No quiero casarme y tampoco quiero en este momento decir, claro, no, es súper bien, o sea, súper correcto lo que está ahí adentro, no. Pero sí que hay eco en lo que varios de los pasajes que aparecen en la Biblia que me hacen sentido y me gustaría seguir indagando por ahí, ¿vale?